Que el Señor les bendiga en gran manera. Nuevamente estamos aquí juntos un viernes más a las 6 de la tarde para esta serie de estudios por medio de Facebook Live. Y hoy nuevamente tenemos el honor de estar Kevin Canelón y mi persona Alexis Rivas trayéndole temas donde ustedes puedan participar, donde puedan estar interactuando con nosotros. Recuerden que la idea o la temática de esto es que cada uno de los que está viendo puedan hacer sus preguntas y a medida de que se vaya desarrollando el estudio, ustedes puedan realizar las preguntas que tengan acerca del tema. Ahora, el día de hoy, como estaban las publicidades, vamos a tratar un tema del cual actualmente se está hablando mucho, si en realidad las mujeres son oprimidas por las religiones o si en verdad el cristianismo oprime a la mujer. Dime, Kevin, cuéntame un poco acerca del tema del día de hoy. Bueno, Alexi, esta realmente es una afirmación regular en la parte, en el lobby feminista. Tú lo ves reiteradamente cómo nos acusan, cómo acusan el cristianismo, el heteropatriarcado, la opresión patriarcal, y directamente el énfasis es atacando al cristianismo. Si de pronto has visto las noticias de cuando hay las marchas feministas, por lo general, tú ves que los sitios de ataque son las catedrales, los monumentos cristianos, burlas con figuras o representaciones que tengan que ver o que hagan alusión al cristianismo o a Jesús. Por ejemplo, María, este feminista y aborta a Jesús, o aborta a Jesús y este feminista. Cosas de este tipo. Entonces, es realmente la bancada feminista quien ha propuesto, quien ha hecho esta acusación desde hace un tiempo para acá, hace unos 50 años atrás, hacia acá, y es un ataque completo hacia el cristianismo, es más de parte del feminismo. Ok, Kevin, bueno, como me lo dice actualmente, digamos que un resurgimiento o un levantamiento en cuanto a las mujeres, ¿no? Que muchas dicen se están empoderando porque siempre han visto como que la mujer a lo largo de la historia, las religiones, siempre está atrás, oprimida. Ahora, quien más se levanta en general son las feministas, Uh-huh. ¿cierto? Pero cuéntanos un poco, ¿qué es el feminismo y por qué ellas se levantan, son las que se levantan a alzar la voz en cuanto a las mujeres o esta parte? Ya, Alexi, el feminismo, como definición, es un movimiento político, se puede decir, que aboga, entre comillas, por la igualdad entre mujeres y hombres, lo cual estamos de acuerdo, incluso es bíblico. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judíos ni griegos, ya no hay varón ni libre, ya no hay varón ni hembra, pero realmente en la actualidad no se aboga por esta igualdad, se aboga incluso por una Superioridad. superioridad Mm. y ya, o sea, se sigue hablando de opresión en países occidentales, como es el hecho de casi todos los países cristianos, o que en algún momento fueron cristianos, en la que el patriarcado sigue oprimiendo a las mujeres. Entonces, la afirmación viene, o las precursoras de este movimiento son Simone de Beauvoir, Monique Wittig, Judy Butler, que todavía está viva, Chulema Firestone, Chulemit Firestone, entre otras. Todas estas mujeres han creado teorías o han teorizado y han escrito. Y por ejemplo, una frase muy común que procede de Simone de Beauvoir por allá en el 48 es, no se nace mujer, llega uno a hacerlo. Entonces, el feminismo, en teoría, entre comillas, aboga por la igualdad entre mujeres y hombres, por lo cual estamos de acuerdo. Sin embargo, en la práctica no es esto lo que realizan. En muchas ocasiones, las leyes o cuestiones que promueven van en contra de la mujer, como es el hecho de que en cárceles un hombre se siente mujer, entonces comienzan a defender a este hombre que se siente mujer, luego este hombre cae preso por violación, entra a la cárcel, dice que se autopercibe mujer, lo encierran con mujeres y abusa sexualmente de las mujeres. Entonces, ¿están realmente defendiendo a las mujeres? Y esto solo es un ejemplo, son muchísimos y muchísimos ejemplos, pero el tema de hoy no es el feminismo, solo es para que te hagas una idea de qué es el feminismo
y de dónde procede su ataque. Realmente el cristianismo en sí ataca mucho de sus ideales, que como es, por ejemplo, el libertinaje sexual, las cuestiones de género y tantas otras cosas que el cristianismo realmente rechaza. Entonces, por eso es un ataque directo al cristianismo y vamos a ver que ellos no atacan a otros movimientos religiosos que realmente sí deberían ser condenados, pero en estos hacen silencio. Entonces, el feminismo, en teoría, aboga por la igualdad entre mujeres y hombres. En sus inicios fue incluso, su precursor fue un hombre que quiso, ¿verdad?, que las mujeres también tuvieran estos derechos, y en sus inicios, o su ideal, es correcto. Sin embargo, muchas mujeres en la actualidad se han dado cuenta que el movimiento realmente, el movimiento, ¿sí? No el, que no sabría cómo explicarlo. Pero el movimiento actual no representa a las mujeres. Muchas mujeres no se sienten representadas por este movimiento porque realmente va en contra de las mujeres. O sea, muchas veces tú escuchas a mujeres feministas decir que básicamente es un fastidio, es un error, es un castigo, como le quieras llamar, ser mujer. O sea, ven la condición de mujer como algo inferior. Incluso en ciertos países se dan ciertas ayudas a personas discapacitadas, sordomudos, o sea, independientemente de cuál sea la discapacidad, porque tienen deficiencia para trabajar por su misma discapacidad. Y ellas abogan para que a las mujeres le den estos beneficios también, como es que el hecho de ser mujer las hace discapacitadas, lo cual es ilógico. Una mujer es perfecta tal cual es. Entonces el feminismo en teoría es una cosa, pero en la práctica es otra. Kevin, bueno, teniendo un panorama más amplio acerca de lo que es el feminismo, justamente una de las cosas que el feminismo actual quiere hacer es sobreponerse muchas veces ante el hombre, ¿cierto? Ellas quieren más un grado de superioridad y bueno, incluso hay un movimiento que dice que esa parte del feminismo no representa a las mujeres como tal. Pero, ¿qué hacemos con esta parte que incluso ataca a muchas mujeres que no están o son partidarias del movimiento del feminismo, pero que sigue este pensamiento? No sé si es por las culturas o quizás el contexto, que hay lugares donde la mujer no puede ni hablar ni siquiera en la iglesia, no puede hacer muchas cosas. Entonces, las mujeres siguen teniendo en su mente que el cristianismo las oprime, que el cristianismo las oprime en verdad. ¿Crees tú realmente que el cristianismo sí oprime a la mujer? No, Alexis, realmente yo difiero en esto. ¿Ves? Voy a poner esto un momentito. Se nos murió. Eh, Perdón, estamos en vivo. Realmente el cristianismo no oprime a la mujer. Que haya cristianos, sí, hay que hacer esta diferencia, que haya cristianos que de pronto hayan realizado actos atroces contra las mujeres, es una posibilidad, como también hay ateos o de cualquier otra religión. Ahora, la premisa del cristianismo o las enseñanzas del cristianismo no abogan a oprimir a las mujeres. Y yo creo que deberíamos retroceder en el tiempo muchos años atrás, por lo mínimo 2 milenios atrás, y ver cómo estaban las mujeres, cómo eran los derechos de las mujeres antes de que el cristianismo se hiciera una religión reconocida o antes de que la influencia del cristianismo llegara a los hombres de todas las nacionalidades. Para eso quiero leerte el extracto de una carta, un extracto de una carta escrita en el siglo I después de Cristo, es decir, entre el año 0 y el año 100 después de Cristo, donde un trabajador que se encontraba en Oxirrinco, Alejandría, le escribe una carta a su esposa. Y ve lo que escribe Alexis. Escribe de la siguiente manera. Hilarión a su esposa Alice. Muchos saludos. También a mi sierva Berús y a Polonarión. Sabed que seguimos estando en Alejandría. No os preocupéis. Voy a permanecer en Alejandría. Te pido y te ruego que cuides de nuestro pequeño y en cuanto recibamos la paga, tengo intención de enviársela. Este señor Hilarión estaba trabajando en Alejandría y probablemente se fue con su esposa, ya tenía unos meses de embarazo, y le dice que al parecer su viaje se atrasó. Es más, esta manera de llamarle hermana Alice
denota que había cercanía entre ellos y debemos comprender que muchas veces los matrimonios en el pasado no necesariamente eran matrimonios en los que la gente se amaba como tal, sino que eran matrimonios arreglados. Ahora bien, él no pudo llegar y le dice que va a enviar un dinero. Dice, te pido y te ruego que cuides de nuestro pequeño y en cuanto recibamos la paga tengo intención de enviársela. Si entre todo lo que puede suceder tienes un hijo y es varón, tenlo. Hasta aquí todo bien. Pero si es hembra, abandónala. Imagínate. A través de Afrodisias me has dicho que no te olvide. ¿Cómo podría olvidarte? Te ruego, por tanto, que no te preocupes. Ve esta cuestión. Si es niño, tenlo. Pero si es niña, abandónala. Así actuaba la sociedad previa al cristianismo. E incluso esto se está repitiendo actualmente cuando tenemos índices en países como Canadá o China, en que hacen la ecografía a la mujer. Sabes que estos países son abortistas, hacen la ecografía a la mujer y si ven que es una niña, la abortan. Entonces, claro, ellos no tenían esta tecnología, pero decían, si es niña, abandónala. Y esto era una práctica común en el antiguo imperio romano, en el mundo grecorromano. Las niñas no deseadas y los bebés con defectos de nacimiento normalmente eran abandonados a la muerte, al riesgo de que los animales salvajes o el clima, el frío, lo que fuera, acabaran con ellos. Y adivina quién fue el que comenzó a atacar estas prácticas, el mundo cristiano. Los cristianos recorrían las calles oscuras buscando a estos niños abandonados. Y claro, antes de que los cristianos recogieran y ayudaran a los niños abandonados, hubo grupos que los recogían, pero no porque fueran altruistas, no porque fueran buenas personas. Realmente recogían a estos niños para posteriormente esclavizarlos, venderlos como esclavos o explotarlos sexualmente. Entonces, una niña, una mujer en aquel entonces, era demasiado difícil y estamos hablando en un mundo previo al cristianismo. Si era mujer, tenía la posibilidad de ser abandonada y arrojada a morir. Si el padre era muy pobre, pero podía tenerla cuando ella tenía cierta edad, la vendía como prostituta y era explotada sexualmente. Entonces el hecho de ser mujer llevaba a la posibilidad de que te abandonaran y te arrojaran a tu muerte o que te explotaran sexualmente. Vemos que el infanticidio era algo tan, pero tan normal que famosos filósofos como Seneca nos explica de qué manera ellos acababan con los niños, por ejemplo, con deformidad. Dice, asfixiamos a los fetos monstruosos y hasta ahogamos a los niños si son débiles y deformes. Esta era la cultura previa al cristianismo, no la cultura propuesta por el cristianismo. Dice Cicerón, apelando a las 12 tablas, que era como decir los 10 mandamientos de la ley de Moisés, que fueron escritos 3 siglos antes del tiempo que escribió Cicerón, que escribió en el 100 a.C., estamos hablando del siglo IV, siglo V, que se escribieron estas tablas, dice, mate el padre al momento, como ordenan las 12 tablas, al hijo que le naciera monstruoso. De esta manera practicaban sus costumbres. Si era niña, tenía muchísimas posibilidades de ser abandonada, o si nacía con alguna deformidad, también tenía muchísimas posibilidades de ser abandonadas. Éfeso, esa ciudad donde predicó Pablo, donde estaba el templo de la diosa Diana, era el mayor mercado de esclavos del mundo antiguo. En Éfeso, una chica atractiva te podía costar entre 2.000 y 6.000 denarios. Entonces vemos cómo la explotación sexual, la esclavitud era algo totalmente normal en un mundo previo al cristianismo. Era un mundo completamente desigual. Era un mundo donde los ricos y los pobres tenían una diferencia abismal. Para los ricos los pobres eran parias, eran nada. Para los libres, los esclavos eran menos que personas. Y cuando vemos de pronto en Gálatas capítulo 3, versículo 28, que Pablo hace esta afirmación que realmente ataca directamente a la base fundamental del mundo antiguo. En Gálatas capítulo 3, versículo 38, Pablo dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, no es el cristianismo el que ha propuesto la opresión, el control o la destrucción de la mujer. Precisamente es el cristianismo quien vino a romper
barrera. En el templo de Jerusalén había una especie de pared, de muro que separaba a los gentiles de los judíos. Y Pablo dice, ya no hay judíos ni gentiles, ya no hay separación de razas, para Cristo somos uno. Ya no hay esclavo ni libre. Y vamos a ver un poco lo que decían ciertos filósofos respecto a la esclavitud. Dice, por ejemplo, cuando una persona tenía un esclavo, no tenía derecho. El esclavo no tenía absolutamente ningún derecho. El dueño podía explotarlo sexualmente, fuera mujer o fuera hombre, podía golpearlo, matarlo, y nadie lo iba a acusar de ningún pecado ni de ningún delito, porque el pecado era su propiedad. Incluso el gran Aristóteles, el gran sabio, el gran filósofo, decía que un esclavo es simplemente una propiedad con vida. El esclavo es una herramienta viva y está un esclavo sin vida. Y obviamente cuando se refiere a esclavos, se refiere a esclavos y esclavas. Entonces, el mundo previo al cristianismo, la filosofía griega no apoyaba o no emancipaba a la mujer. La oprimía tanto a la mujer como a la esclavitud. Y en cuanto a la opinión general con respecto a las mujeres, podemos ver algunos extractos. Por ejemplo, una obra de Sófocles del siglo IV a.C. dice: oh mujer, el mejor adorno de la mujer lo constituye el silencio. Así como las hojas adornan los árboles, la lana es la belleza de las ovejas, la melena la gloria de los caballos y la barba el orgullo del hombre, así es el silencio el mejor adorno de una mujer. Demócrito en el siglo V a.C. dice: una mujer no debe argumentar, esto es terrible, ser gobernado por una mujer es la peor atrocidad que le pueda ocurrir a un hombre. En la parte judía no era distinta, o sea, en la parte de los sabios judíos, no estamos hablando de la religión judía, sino de la sabiduría judía, podemos encontrar a Jesús ben Sirá en el siglo II a.C. que dice: una esposa silenciosa es un don del Señor. Y podemos encontrar a Judá, el rabino que compiló la Mishnah en el siglo III después de Cristo, que en sus oraciones decía: hay 3 bendiciones que uno debe decir todos los días. Bendito sea aquel que no me hizo gentil. Bendito sea aquel que no me hizo un hombre malvado sin educación. Y bendito sea aquel que no me hizo mujer. Imagínate. Otro más adelante dijo: es mejor quemar la Torá que enseñarle a una mujer. Entonces vemos cómo estaba el mundo previo al cristianismo. Era un mundo en que la mujer no tenía ningún valor, su opinión no valía. Una mujer estaba en peligro desde su propio nacimiento. ¿Por qué? Ve lo que dijo Hilarión: si es niña, abandónala. Y este no era un pensamiento aislado el que tenía Hilarión, era un pensamiento común en la religión. ¿Por qué? Cuando los hombres cuando las familias eran pobres, no iban a tener el sustento para pagar la dote de esta chica. Así que lo mejor era entregarla. Quizás no iban a tener el sustento para alimentarla. En cuanto al hombre, era distinto porque no tenían que pagar la dote. Entonces vemos que había bastante dificultad en un mundo precristiano para las mujeres. No era un mundo perfecto, ideal de mujeres emancipadas. Era un mundo que realmente despreciaba a la mujer. Un documento legal del año 8 a.C., una mujer viuda que estaba embarazada, probablemente recién había enviudado, dice: conservo el derecho de abandonar al bebé que llevo en mi vientre y unirme a otro hombre. Y en este caso no importaba si fuera mujer u hombre. ¿Por qué? Porque el tener, hoy en día hay mucha comedia con esto de las madres luchonas, de las mamás solteras. En la antigüedad no había esta posibilidad. Una mujer tenía un hijo y la única posibilidad que tenía era abandonarlo. ¿Por qué? Porque nadie se iba a casar con una mujer, con un hijo, con una madre soltera, o en este caso era una madre viuda. Y vemos cómo el cristianismo comenzó a erradicar estas cosas. Vemos en documentos como la Didache, que fue compilada aproximadamente entre el año 100 y el año 150 después de Cristo, vemos mandatos como este: no mates al hijo por aborto ni quites la vida al recién nacido, atacando al infanticidio, que era una práctica normal, y por supuesto en gran mayoría en contra de niñas. Y vemos inmediatamente a los primeros cristianos, el pensamiento cristiano, defendiendo a la mujer y defendiendo al niño por nacer. Lo mismo encontramos en la pseudoepístola de Bernabé: no matarás a tu hijo en el seno de la madre, ni una vez nacido le quitarás la vida. O sea, está atacando esta práctica de infanticidio y de misoginia, si se le puede decir,
de despotricación, de desprecio hacia las mujeres. O sea, el cristianismo realmente no es el que propone una opresión a las mujeres. Mediante el cristianismo vino la liberación de las mujeres. Encontramos en el mundo romano que las mujeres tenían muchísimas desventajas. De bebé tenían muchas más probabilidades de ser abandonadas, como ya hemos explicado. Estando niñas o adolescentes enfrentaban la explotación sexual y siendo adultas se exponían a la prostitución. Si se casaban, se exponían a matrimonio o se exponían a quedar viudas, y una viuda que era lo que representaba una mujer pobre, porque después que enviudaban perdían todo y lo más probable es que cayeran en la pobreza. Entonces vemos cómo el cristianismo, y bueno, ya adelante cuando estemos tocando este tema, vemos cómo el cristianismo realmente no realizó estas cosas. El cristianismo comenzó a erradicar todas estas cosas que realmente oprimían a las mujeres. Bueno, bastante fuerte, Kevin, el contexto de las mujeres, ¿no? Fue bastante difícil para las mujeres en el primer siglo, y lo que me hizo reflexionar de lo que hablabas es que es impresionante que incluso los mismos padres estaban dispuestos a abandonar a su propia hija, ¿no? Y es lo que se está viendo actualmente. Quieren abandonar también a los niños que nacen con dificultades. Si eran niñas también la abandonaban. Entonces, el panorama en que nos ubicaste era un mundo bastante hostil, y creo que, bueno, el mundo ha cambiado bastante, la verdad, y las mujeres actualmente tienen bastante derecho y buenas posiciones, pero tristemente veo que el mundo quiere retroceder como a lo pasado, ¿cierto? Ahora, con todo lo que me has dicho, es bastante, muchas veces es difícil cambiar la mente de una cultura, y si la cultura tenía esa mentalidad, ahora lo que yo te pregunto es, según lo que decía, ¿realmente entonces lo que el cristianismo quiso hacer era darle dignidad a la mujer? Porque según el versículo que vemos ahí, el cristianismo vino, con lo que hablabas, vino como para liberar a la mujer. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo el cristianismo? En realidad el cristianismo la libera o le da más o la oprime más. El cristianismo ha traído dignidad y libertad, perdón, a la mujer. El cristianismo ha traído dignidad y libertad a la mujer. Y claro, el enfoque no es solo la mujer. El cristianismo vino a traer dignidad a todos. No hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, pero obviamente hoy nos estamos enfocando en la mujer. No hay varón ni mujer. Y esto no es como en recuerdo un debate, Mamela Fiallo estaba debatiendo con una chica y decía, bueno, dice que ya no hay varón ni mujer, así que si tú quieres ser varón o hembra, puedes serlo. No es a esto a lo que se refiere, obviamente. Está diciendo que estas barreras de menosprecio hacia cierto grupo se acabaron. No hay judíos ni griegos, no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre. Así que sí, si usted ve los países donde las mujeres tienen mayor libertad, donde son los países occidentales, ya sea aquí en Latinoamérica, ya sea en Europa, y estos países occidentales, ¿qué tienen en común? Que todos son o fueron en algún momento de su historia cristianos. Hay países que actualmente ya están viviendo una era post-cristiana, sin embargo conservan mucha de la moralidad cristiana, y entre esa moralidad perfectamente vemos la dignidad de la mujer. Realmente es algo irónico, vamos a tocar más adelante esto. Vemos casos como en Arabia Saudita o en los países islámicos en los que realmente no existen estos derechos y donde tampoco existen estas protestas o este ataque en contra de esta religión. Una hermana que estuvo de misionera en Arabia Saudita tenía que respetar todos las leyes de estos lugares, colocarse su burka, colocarse solamente un velo que le permitía solo los ojos, taparse hasta más bajo los tobillos. Y dice que en una ocasión fue con su esposo a una tienda de donas, que si bien está en Arabia Saudita, es una filial estadounidense que se llama Dunkin' Donuts. Y después de que compró, inmediatamente el encargado le dijo, las mujeres comen afuera. O sea, después que ya compró con su marido, las mujeres comen afuera. O sea, el hombre podía quedarse a comer, pero la mujer no. Y afuera había un sol inclemente, te podrás imaginar estos países desérticos, un solazo inmenso. Claro, ya hay construcciones, pero igual el sol, la temperatura sigue siendo la misma. No es lo mismo estar adentro con aire acondicionado. Y ella nos explica que se sintió obviamente humillada. Ella decía, es una sociedad completamente de hombres.
son los hombres quienes pueden sentarse a las mesas, las mujeres no pueden manejar, las mujeres no pueden trabajar en tienda, no existen ni siquiera probadores para mujeres, y no es precisamente en el mundo cristiano donde encontramos esto, no es precisamente en el mundo occidental donde encontramos esta opresión, sino que es en el mundo, en este caso, que no es cristiano, en el mundo islámico, en el mundo musulmán, como en otras culturas en las que también se oprime a la mujer de una manera normal. En China, por ejemplo, que hay restricciones para tener hijos, cuando unos padres están embarazados, bueno, obviamente es la mujer que sale embarazada, están embarazados y hacen la ecografía y es mujer, la abortan. ¿Por qué? Porque solo pueden tener un hijo y no lo van a desperdiciar en una mujer. Y no es un país cristiano, es un país comunista y prácticamente ateo o budista, si se quiere decir. Entonces, veamos en este mundo islámico que no es cristiano, ¿verdad? Que nos recuerda un poco al mundo previo al cristianismo, cómo la misma religión apoya no solo la poligamia, sino la denigración de la mujer y la explotación sexual de las esclavas. Veamos algunos pasajes en el Corán, capítulo 25, versículo 50, dice, Profeta, te hacemos lícitas tus esposas, no esposas, a las que diste su correspondiente dote a las que tu diestra posea. Esta frase, las que tu diestra posea, se refiere a las esclavas. O sea, se las dan incluso las esclavas entre las que Alá te haya dado como botín y las hijas de tus tíos maternos y las de tus tías maternas que hayan emigrado contigo. Y cualquier mujer creyente que se ofrezca al profeta, si el profeta quiere tomarla en matrimonio. Esto es exclusivo para ti, no para todos los creyentes. Sabemos que los hemos hecho Sabemos que les hemos hecho preceptivo a ellos en lo referente a esposas y a las que las diestras poseen, para que no haya falta sobre ti, y Alá es perdonador y compasivo. Ahora, en el Corán, capítulo 4, versículo 3 dice, y si teméis no ser justo con los huérfanos, casaos entonces de entre las mujeres que sean buenas para vosotros, con 2, 3 o 4. Pero si os teméis no ser equitativo, entonces con una sola o las que posee vuestra diestra, nuevamente, las esclavas. Corán dice, y las mujeres casadas, a excepción de las que posee vuestra diestra, es decir, esclava, es una prescripción de Alá para vosotros, es decir, están permitidas. Corán capítulo 23, versos 1 al 6 dice, habrán triunfado los creyentes, aquellos que en su salat estén presentes y se humillan, los que de la frivolidad se apartan, los que hacen efectivo el zakat y preservan sus partes privadas, excepto con sus esposas o las que poseen en sus diestras nuevamente, en las esclavas, en cuyo caso no son censurados. Entonces vemos cómo no es precisamente en el cristianismo que se promueven estas prácticas. Puedes tener 2, 3 o 4 esposas, la teoría en el Islam es siempre y cuando puedes mantenerlas, puedes tener todas las que tú quieras. Pero también puedes tener a las mujeres esclavas, a tus siervos de tu casa, también te han sido dadas, en este caso, por Alá. Entonces vemos que es una cultura en que realmente la mujer no tiene valor como lo tiene en nuestra cultura occidental. Ahora, te decía hace rato que algo me parecía ilógico. Lo que me parece ilógico es que cuando, por ejemplo, hay estas guerras o estos enfrentamientos, por ejemplo, entre países como Israel y Palestina, tú ves a los movimientos feministas defendiendo a Palestina. Irónicamente, un país musulmán en el que la mujer no tiene derecho, en que la mujer es oprimida, en la que tiene que vestir cierto tipo de ropa obligatoriamente, no puede conducir, no puede tener cargos públicos, eh, donde si se revela puede incluso ser asesinada, lapidada, y ves a estos movimientos en lugar de defender democracias como Israel, que realmente es un país muy liberal, defienden a estos otros países que realmente atentan contra los derechos que supuestamente están defendiendo porque es un movimiento más político que realmente la ideología, o sea, en lugar de apoyar a la ideología que supuestamente profesan, están interesados más en la política. Y en este caso la política es apoyar a Palestina a pesar de que este país oprime a las mujeres, en lugar de apoyar, digamos, a un país como Israel, en el que hay tanta liberalidad que, por ejemplo, en Tel Aviv es la ciudad con las mayores marchas LGBT y feministas del mundo. Entonces es algo irónico, pero como te dije, es algo más político que realmente ideológico. Y vemos que en nuestros países no se ven estas prácticas que aún hoy en día se siguen viendo en países pro musulmanes.
Entonces, bueno, antes de llegar el cristianismo, estamos hablando, según también dijiste anteriormente, un judío fue el que dijo, gracias a Dios por no hacerme hombre, ¿cierto? Por no hacerme mujer. Por no hacerme mujer, Eso perdón. fue así. Pero pudiéramos decir entonces que la cultura judía como tal, o algunos judíos sí tenían esta parte de un machismo, ¿cierto? De esta parte así como algunos musulmanes, de oprimir un poco a la mujer. Y estamos hablando de la cultura judía y Jesús era un judío, Ujú. ¿no? Y Jesús cumplió mucho de su cultura, pero hay algo bastante interesante bueno, siempre nos hemos preguntado la mayoría de que en la antigüedad se ve este trato con las mujeres, que las mujeres eran despreciadas, que si eras mujer mejor no la tuvieras cuando estaban a punto de nacer. Ujú. Pero Jesús tuvo varios acercamientos con mujeres, que para su cultura era una locura, ¿no? De Ujú. hecho, vemos la reacción de los discípulos cuando él se acerca a la mujer samaritana. Ujú. Ellos quedaron como, Jesús, ¿tú por qué te acercas si ella es una mujer y Ujú. aparte es samaritana? Entonces, yo pienso que Jesús o el cristianismo, como lo has dicho, quiso romper un poco con estos paradigmas, ¿no? Con toda esta opresión que el mismo hombre le quiso implementar a la mujer. Pero ahora, Kevin, si vemos que Jesús estaba rodeado, ¿cierto?, en muchas ocasiones de su ministerio, ¿qué papel, si las mujeres en aquel tiempo eran tan oprimidas, qué papel jugaron las mujeres en el ministerio de Jesús? Ok, sí, realmente, como tú decías, era un paradigma en el antiguo lejano oriente o cercano oriente, en el Oriente Medio, todavía en la cultura musulmán que estábamos hablando hace rato, una mujer no puede caminar al lado de su esposo. Una mujer debe ir detrás de su esposo siguiendo a cierta cantidad de metros de distancia. Entonces, es el paradigma de la cultura en aquel entonces, pero como tú decías, Jesús no tuvo problemas con sentarse al lado de la mujer samaritana, no tuvo ningún problema de hablar con ella, como tú decías, rompió barreras de raza, samaritano y judío, y rompió barreras de género, hombre y mujer. Y por eso la sorpresa. En cuanto al ministerio de Jesús, las mujeres realmente jugaron un rol central, un rol demasiado importante, un rol en el que estuvieron desde el principio hasta el fin. Desde el nacimiento hasta la muerte de Jesús, vemos a las mujeres junto a Jesús, a las mujeres cumpliendo papeles de suma importancia. Entre ellas, por ejemplo, en la encarnación, no vamos a leer cada uno de los pasajes, pero nos encontramos a Elizabeth siendo anunciada de que venía el Cristo, y nos encontramos a María, quien le apareció el ángel Gabriel y le dijo que mediante ella iba a venir el Cristo. Recordemos Génesis capítulo 3, que dijo que mediante la simiente de la mujer vendría el Salvador. Entonces encontramos desde el principio en Lucas capítulo 1 esta historia o esta narración que nos muestra desde el nacimiento el papel preponderante de las mujeres, tanto María como Elizabeth. Una de las primeras personas en reconocer a Jesús como Mesías, siempre pensamos que fue Pedro o que fue Felipe, pero no, fue Ana la profetisa. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38. En cuanto a la adaptación de su ministerio, él comenzó predicando en las sinagogas, pero cuando en las sinagogas le cerraron las puertas, su predicación comenzó ¿dónde? En la casa de la suegra de Pedro. Lo podemos encontrar en el capítulo 4 de Lucas. Sus milagros, vemos cómo sanó al hijo de la viuda de Naín, y recordando que una viuda, lo único que le esperaba era la pobreza. Vemos el amor hacia esta viuda al sanar su hijo, que muy probablemente sería quien iba a suplir sus necesidades físicas. Quedar viuda en el mundo antiguo era indicación de que iba a morir en la indigencia. También encontramos la redención y exaltación en el caso de la mujer pecadora que limpió sus pies con las lágrimas y con el perfume. Lo encontramos en Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50, y como el Señor Jesús dijo que donde quiera que se predique este evangelio, se va a hablar de esta mujer. También vemos que las necesidades financieras de Jesús fueron suplidas precisamente por mujeres, entre ellas María Magdalena, Juana, la esposa de Chuza, quien era superintendente de Herodes, y muchas otras mujeres. La encontramos en Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3.
También nos encontramos que aunque Jesús no tiene ningún problema con enseñarle a mujeres, vemos a Jesús enseñándole a María y Marta en Lucas capítulo 10, aquel famoso pasaje que dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás, pero María eligió lo mejor. También nos encontramos que aunque sanó a mujeres, encontramos sanando a la mujer encorvada en Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. En cuanto a sus parábolas también destacaban a las mujeres. Encontramos la parábola de la moneda perdida en Lucas capítulo 15, la parábola de la viuda y el juez injusto en Lucas 18, la parábola de la viuda pobre en Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4. ¿Quiénes se quedaron con Jesús en su martirio? Las Las mujeres. mujeres. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 23, versos 49 al 56. ¿Quiénes fueron las primeras testigos de su resurrección? Mujeres. Mujeres. Lucas capítulo 24, versículos 22 al 24. Y solamente estamos en el Evangelio de Lucas. No estamos contando Mateo, Marcos, Juan, el libro de los Hechos y las demás epístolas. Entonces vemos que las mujeres tuvieron un papel central en el ministerio de Jesús. Jesús vino a romper paradigmas, vino a romper esquemas, vino a romper estereotipos. Y si queremos ver quién fue el primer revolucionario feminista, pero con el verdadero significado de feminismo como la cuestión de igualdad entre mujeres y hombres, lo vemos en Jesús. No lo vemos ahora en el presente, sino allá en el pasado con Jesús mismo. Incluso es tan importante este hecho de que las primeras mujeres fueran testigos, los primeros testigos fueran mujeres, porque esto no era una evidencia real en el mundo antiguo. Incluso muchos historiadores como Celso y Porfirio eran filósofos antiguos, se ridiculizaban el cristianismo diciendo que cómo se podía confiar en el testimonio confuso y contradictorio de mujeres atemorizadas. Pero ¿quién lo vio realmente? O sea, la resurrección. ¿Una mujer histérica? O sea, en el mundo antiguo, el testimonio de una mujer no tenía absolutamente ninguna validez. Y aquí vemos más bien la cuestión de por qué el cristianismo es real y cómo fue tan importante para Dios que primero apareció a mujeres en el hecho de que a los cristianos no les interesó maquillar la historia y borrar a las mujeres, sino le apareció primero a Pedro y a Juan. No, ellos dijeron la verdad, le apareció primero a estas mujeres, independientemente si esto podía causar discordia, si esto podía causar temor, si esto podía causar que los ridiculizaban, al cristianismo no le importó esto. El cristianismo desde el principio está emancipando a la mujer y está mostrando a la mujer con un rol central, como coheredera de la gracia, que es lo que dice en la carta de Pedro, de 1 de Pedro capítulo 3. Pero digamos que si las mujeres eran tan relegadas en el primer siglo y en la cultura inicial del Imperio Romano, bueno, quizás pienso que no crees que algunas tuvieron un poco de miedo de hacerse cristiana porque incluso los judíos no querían ni siquiera enseñarles las escrituras, o crees tú que el porcentaje de mujeres cristianas haya sido poco respecto a toda esta parte de la opresión que había en cuanto a las mujeres? Y el cristianismo tuvo su mayor crecimiento en mujeres Mm, y pobres. Entonces vamos a ver que realmente era por este mismo de la dignificación. Los pobres no importaban, pero al cristianismo los pobres le importaban. Los esclavos no importaban, pero al cristianismo los esclavos sí le importaban. Las mujeres no importaban, pero al cristianismo las mujeres sí le importaban. Según algunos datos, la iglesia primitiva habría tenido en el principio, primer siglo, del 80 al 100, un aproximado de 64% de su membresía eran mujeres. mm. Y recuerda que si los cristianos iban recogiendo a los niños abandonados, muy probablemente estos niños iban a ser criados en el cristianismo y, como dijimos, la mayoría que abandonaban eran ¿qué? Niñas. Así que el contexto, la cantidad, el índice siempre iba a apuntar a más mujeres que a hombres. Esto lo podemos encontrar en el dato del origen del cristianismo del historiador Rodney Stark, muy buen libro. Y aquí podemos encontrar estos ciertos datos y según estos datos apuntaría a que al principio el cristianismo creció más en la población de mujeres que de hombres. Y esto es algo totalmente sorprendente si tenemos en cuenta que el primer competidor del cristianismo en los primeros siglos de la iglesia era el mitraísmo, el culto a Mitra, en el cual las mujeres no podían participar, solamente participaban los hombres. Y en el cristianismo, en la nueva religión que está avasallando, que está destrozando todas las demás religiones,
encontramos que las mujeres representan 2/3 de la cantidad total de creyentes. Y en cuanto a la parte del ministerio dentro de la iglesia, quizás, bueno, era bastante difícil, ¿no? Para algunos que venían de ese tipo de cultura, ver mujeres dentro de los templos o en los lugares donde adoraban a Dios. Pero creo que es una pregunta que muchas se hacen, incluso actualmente y en aquel tiempo, pero en cuanto al papel de la mujer en la congregación o al papel de ministrar, ¿crees tú que la mujer está relegada en el cristianismo? Para nada. Uno pudiera creer eso y sobre todo nosotros en la iglesia de Cristo pudiéramos creer eso, pero si revisamos las escrituras nos vamos a dar cuenta cómo, o sea, en el ministerio de Jesús las mujeres tuvieron un papel central y en el ministerio apostólico las mujeres siguieron teniendo un papel central, un papel de trabajo, un papel activo. Y siempre hemos visto que esto es una realidad, aún en la actualidad, que las mujeres siguen siendo las que más trabajan en la iglesia, las que más están dedicadas. Que decíamos la otra vez en las reuniones de mujeres allá en la iglesia de Cristo de Pizulí, cuando nos reunimos los hombres, un café con pan. Se reúnen las mujeres y hacen un tremendo banquete. Y es una realidad, la mujer siempre está más activa trabajando. Y lo podemos ver, por ejemplo, en las cartas de Pablo. Pablo cuando escribía, elogiaba solo a hombres. No, él elogiaba constantemente a las mujeres. Las mujeres tenían responsabilidades similares y tenían que someterse a las mismas condiciones que los hombres. No era como que los hombres eran bautizados y las mujeres no. Ambos eran bautizados, ambos tomaban la cena del Señor, ambos participaban de la mesa del Señor, ambos se reunían, se congregaban. Y vemos que cada vez que Pablo escribe, está alabando tanto a hombres como a mujeres. Las mujeres oraban y alababan en el culto. Podemos ver en Hechos capítulo 1, versículo 14, que están ahí un grupo de mujeres y hombres cantando y alabando al Señor. Vemos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 5, que habla que cuando la mujer ore o profetice, vemos a la mujer orando en la iglesia, vemos a la mujer alabando en la iglesia desde el principio. Y un texto que nos ayuda bastante a reconocer este valor de las mujeres es Romanos capítulo 16, versículos 1 al 16. ¿Tienes tu Biblia? Hermano. ¿Sí tienes? Ya. En Romanos capítulo 16 encontramos salutaciones de Pablo a las iglesias en Roma. Y esto debemos comprender que no es a la iglesia en Roma, sino a las iglesias en Roma. Incluso cuando le habla a Priscila aquí le dice, la iglesia que se reúne en su casa. Las iglesias en aquel entonces no eran como en la actualidad, que tenemos templos, tenemos locales de reunión, sino que se reunían en casas, compartían en las casas. Así que en Roma, que era una metrópoli de aproximadamente 2 millones de personas, algo aproximado a lo que es Quito en la actualidad, Quito está entre 2 y 3 millones de personas, no se reunían en una sola casa, en un solo lugar. O sea, había ciertos sectores de cristianos. Y vemos cómo él comienza a saludar y dice, les recomiendo a Febe, la cual es diaconisa de Cencrea. Esta palabra diaconisa en realidad en griego es diáconos, que es el mismo título que se utiliza para los diáconos, servidores, maestros o ministros de la iglesia. Era una administradora de la iglesia, era una servidora de la iglesia y muy probablemente es ella quien va a llevar la carta. Esto les recomiendo a Febe está indicando que Febe va a ir a Roma, así que ella probablemente iba a ir de Corinto, donde está Pablo ahora, a Roma, lo cual es unos 600 kilómetros, perdón, de distancia. Ve la responsabilidad para esta mujer en un tiempo en que la mujer es relegada, pero el cristianismo no era relegada. Vemos en el versículo 3 al 5 a Priscila y Aquila, y Pablo dice que Priscila y Aquila expusieron su vida por el Evangelio. Y todas las iglesias daban gracias a quién? A Priscila y Aquila. Dice que hay una iglesia reuniéndose en casa de Priscila y Aquila. Y algo interesante es que Priscila siempre es nombrada primero. Eso lo podemos ver en Hechos 18, versículos 2 y 3, Hechos 18, 20, perdón, el versículo 18 y 2 Timoteo capítulo 4, 19. Vemos constantemente a Priscila y Aquila y siempre se está nombrando a Priscila de primero. Y es interesante porque esto lo que sugiere es que Priscila era quien tenía la iniciativa. Cuando llaman a Apolos para exponerle más claramente el Evangelio, dice que Priscila y Aquila, y es el hecho de nombrar en orden
a una persona primero, indicaba que esta persona tenía preeminencia. Por ejemplo, nos encontramos a Bernabé y a Saulo en Hechos 11, pero ya en Hechos 13 nos encontramos a Pablo y a Bernabé, y de allí en adelante es Pablo y Bernabé. Primero Pablo estaba como más sumiso, más dejándose llevar por Bernabé, y posteriormente es Bernabé que está como digamos en un papel más bajo, no bajo, sino que Pablo está tomando la iniciativa. Y lo mismo parece suceder en este caso con Priscila. También nos encontramos en el versículo 6 a María, quien Pablo dice era una mujer trabajadora de la iglesia. Nos encontramos en el versículo 7 a Junías, que era muy estimada entre los apóstoles. Nos encontramos a Trifena y a Trifosa en el versículo 12 y a Pérfida, que eran trabajadoras en el Señor. Nos encontramos a la madre de Rufo en el versículo 13. Este Rufo, probablemente el hermano de Alejandro, quienes son nombrados en Marcos capítulo 15 y 21, 15, versículo 21, quienes eran los hijos de Simón de Sirene. Así que esta María vendría siendo la esposa de Simón de Sirene, quien también era trabajadora de la iglesia. En el versículo 15 nos encontramos a Julia, la hermana de Nereo, y a Olimpa. Nos encontramos a Julia, a la hermana de Nereo, y a Olimpas, que probablemente trabajaban al frente de una iglesia. Y esto solamente lo vemos solamente en los saludos de Romanos, que está saludando a los distintos líderes, muy probablemente de las iglesias, o en este caso podrían ser las esposas de los líderes, pero vemos que la mujer no tiene un papel relegado, vemos a la mujer trabajando activamente en la iglesia. Pablo les habla de trabajadoras que habían arriesgado su vida por él. En Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3, se nos habla de Evodia y Síntique, quienes combatieron con Pablo y eran sus colaboradoras. En 2 Timoteo 1:5 vemos a Loida y a Eunice, quienes educaron en la fe a Timoteo. Entonces vemos que una y otra vez las mujeres en el cristianismo no está jugando un papel relegado, no está jugando un papel secundario, está allí en el frente de la batalla. Si tuviéramos un ejército, allí tendríamos en el primer bastión a las mujeres peleando juntos con los hombres. No las vemos relegadas, no las vemos separadas, no las vemos arrojadas, las vemos trabajando juntamente con los hombres. Es precisamente el cristianismo quien le dio esta emancipación a la mujer, quien le dio un rol igual al del hombre, quien le dio, mejor dicho, un papel de importancia, un papel de igualdad moral o igualdad ante los ojos de Dios. Entonces vemos que realmente no tenían un papel relegado, como muchas veces creemos, sino que estaban trabajando activamente en la iglesia de Dios. Entonces las mujeres dentro del cristianismo podían trabajar, podían ministrar. Y bueno, vemos que el cristianismo trata ahora de incluir a la mujer donde en un contexto fue totalmente relegada. Pero a pesar de que la mujer se incluye en el cristianismo, de que la mujer trabaja, es cierto que a veces es muy difícil romper por completo o empezar desde cero con la cultura. Quizás puede ser que dentro de la iglesia había muchas personas que todavía tenían ese, digamos, recelo contra las mujeres, ¿no? Ahora, ¿cómo crees tú que haya sido el trato hacia las mujeres? ¿Cómo las trataron a todas esas mujeres que estaban iniciando en el cristianismo, que llegaron a creer en Jesús? ¿Cómo eran tratadas por los hombres de la iglesia o por las demás personas? Bueno, realmente, como tú dices, es difícil romper los paradigmas, los estereotipos, y nos encontramos un caso directo en 1 Corintios capítulo 11, en que había este problema si las mujeres debían usar o no debían usar el velo. Y Pablo dijo que este no es un problema entre todas las iglesias, porque esa costumbre era precisamente de Corintios, así que les da como una especie de libertad para que ellas puedan decidir qué hacer o qué no hacer. Entonces, encontramos que ciertamente hay cosas que las mujeres no hacían. 1 Corintios 11, 1 Corintios 14, 1 Timoteo capítulo 2, habla de ciertas cosas que las mujeres no pueden hacer, hablan de la autoridad, de la mujer sujeta al hombre, el hombre sujeto a Cristo y Cristo sujeto a Dios, y esto es parte de lo que se conoce en la teología como la economía de Dios. Ahora, esta autoridad no significa inferioridad. Por ejemplo, vemos a Cristo sujetándose al Padre. ¿Quiere decir que Cristo sea menor que el Padre? Para nada. Dice que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son iguales. De la misma manera, el hecho de que la mujer se sujeta al esposo no quiere decir que ella sea inferior
al esposo. De la misma manera encontramos a los hijos sujetándose a los padres, no quiere decir que los hijos sean inferiores a los padres. Entonces, esto es parte de la economía de Dios y son cosas que si vemos que en la iglesia sí difieren. Sin embargo, el trato hacia las mujeres que nos enseña el cristianismo no es un trato déspota, no es un trato destructor. Incluso si nos encontramos con Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33, habla de cómo el hombre debe amar a su mujer, debe respetarla, debe cuidarla, debe honrarla hasta el punto de morir por ella. Algo completamente ilógico en una sociedad grecorromana en la que básicamente la mujer era arrojada a la basura por el hecho de ser mujer. El cristianismo dice, no, debes amarla, debes honrarla, debes ser incluso capaz de dar la vida por ella. Y cuando yo veo esto y comprendo la cultura de aquel momento de la historia, que no es la cultura de ahora, que tenemos la costumbre de que la mujer se debe amar y respetar, como dice en las frases antes de casarte, hasta que la muerte los separe, eso no existía en la antigüedad. La mujer podía ser golpeada, desechada, le podías hacer lo que tú quisieras y nadie te iba a decir nada, era su esposo, era su dueño. Sin embargo, vemos que la enseñanza cristiana es amarla, protegerla al punto de dar la vida por ella, y dice como Cristo amó a la iglesia, así el hombre debe amar a la mujer, al punto de morir por ella. Entonces vemos cómo el trato no es un trato de discriminación, no es un trato de destrucción. Dice 1 Pedro capítulo 3 versículo 7 que el hombre debe tratar a la mujer como el vaso más frágil. No sé si alguna vez has escuchado el cristal de Bohemia, este cristal que utilizan bueno, no sé mucho de música, pero estas mujeres que empiezan a gritar ahí en un tono agudo y parten el vidrio. Bueno, este cristal de Bohemia es un cristal extremadamente frágil. Entonces, pero dice, debes tratar a la mujer como vaso más frágil. No la puedes maltratar, no la puedes golpear, no la puedes tirar, no la puedes gritar. Es lo más frágil, es tu tesoro más preciado, y tratarlas como a coheredera de la gracia. La mujer no es simplemente o sea, no relegada, no, ella es coheredera, es decir, es heredera igual que ustedes. Dicen que nosotros somos coherederos con Cristo y las mujeres son coherederas con nosotros. Entonces debemos comprender esto. Tanto la mujer como el hombre proceden el uno del otro. Esta enseñanza la encontramos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 11 y 12. Habla, el hombre no es ni la mujer es el hombre, sin el hombre. El hombre procede de la mujer y la mujer procede de Dios, así que cada uno procede. El hombre fue sacado, la mujer fue sacada de la costilla, pero igual el hombre nace de la mujer. Y otra enseñanza importante que en el matrimonio, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 4, es que no es solamente la mujer, no es solamente mi mujer, sino que la mujer también puede decir mi hombre. Dice que tanto el uno como el otro, o sea, el hombre pertenece a la mujer y la mujer pertenece al hombre. Entonces, en cuanto al trato, lo que nos enseña la palabra del Señor, lo que nos enseña las escrituras, es que la mujer debe tratarse como el vaso más frágil. Debe dársele honra, debe dársele gloria, debe cuidársele, debe protegérsela porque son coherederas de la gracia. Bueno, de verdad que es un tema bastante amplio, bastante bueno aclarar el papel que la mujer tiene en realidad en la iglesia, porque anteriormente en la cultura pues ha sido bastante desechada la mujer, pero el cristianismo ahora vino para dar liberación a todos, tanto hombre como mujer. Y vemos que dentro de la misma Biblia podemos ver la madre, la abuela de Timoteo enseñándoles a ellos acerca del camino de Dios. Así que de verdad con todo lo que has hablado, Kevin, pienso de que la mujer tiene un gran papel dentro del cristianismo, que en realidad el cristianismo no está oprimiendo para nada los derechos de la mujer, sino siempre busca de que la mujer sea tratada con delicadeza, que sea tratada tanto por su esposo como por su familia, de todas las maneras que sea tratada con amor, que es lo que justamente busca. Y bueno, es impresionante como Pablo también recuerda, porque a veces nosotros como hombres podemos ser un poco más toscos, ¿no? Y él dice, traten a sus mujeres con amor. Dice, marido, amen a sus mujeres. Y esto lo dice el mismo Dios, lo dice el cristianismo, que como hombres debemos amar a las mujeres, y a la mujer no se ha venido a pisotear, sino a darle su valor,
a darle el puesto y la posición que ella se merece. Igualmente, aunque el movimiento del feminismo diga que son superiores, creo que Dios nos ha hecho a todos iguales y todos debemos vernos como semejantes y no ninguno superiores a otro, porque esa fue siempre la mente de Dios. Ahora vamos a ver, Kevin, si tenemos alguna pregunta del público. Si no, finalizaríamos con una última pregunta que tenemos acá. Vamos a ver rápidamente. Veamos, por aquí no veo preguntas. Una última pregunta debido a que en el público no hay, y es para finalizar, Kevin, una pregunta que quizás surge, bueno, sabemos la cultura judía, que hay mucho en la cultura judía del Imperio Romano, la antigua, había cierta parte de machismo, ¿no? Donde algunos oprimían a la mujer, o como decía que oraba el judío, gracias por no hacerme mujer. Para finalizar con esta pregunta, ¿qué opinas? ¿En el Antiguo Testamento hay leyes que desprestigien por completo a la mujer o que la pisoteen? Bueno, realmente tenemos que basarnos en el Pentateuco más que en el Antiguo Testamento y esto no es una sola pregunta, son muchas como tal. Y lo primero es irnos al ideal original de Dios. Cuando el Señor creó, dice, varón y hembra los creó. Y a qué les dijo que sojuzgaran la tierra. No fue solo Adán que se le mandó a sojuzgar la tierra, fue al varón y hembra. Y dice que Eva fue sacada de la costilla de Adán, no de los pies de Adán. Vemos una relación fraternal, una relación de igualdad, una relación de protección. Entonces debemos comprender en primer lugar cuál era el ideal original de Dios, porque luego vemos un mundo corrompido. Después de Génesis 3, vemos un mundo corrompido. Vemos un mundo ya con las consecuencias del pecado, vemos a un Caín matando a un Abel, entonces ya las cosas cambian. Y cuando se da la ley, cuando se da el Éxodo, cuando se da los libros de Levítico, Deuteronomio y Números, ya se está dando a un pueblo caído al cual se le está tratando de dar instrucciones de un ideal. Debemos recordar que las leyes del Antiguo Testamento, la ley, no era una ley para todo tiempo y lugar, era una ley transitoria, era una ley con un propósito civil en su momento. Eran leyes que en muchas ocasiones se dieron por la dureza de los corazones. Había leyes condicionales. Vemos que cuando le preguntan a Jesús por qué Moisés permitió dar carta de divorcio, él dijo que Moisés no mandó carta de divorcio, sino que las permitió por la dureza de los corazones para proteger a las mujeres, porque el hombre podía divorciarse y simplemente arrojar a la mujer y ya. Entonces no, se les permitió la carta de divorcio precisamente por la dureza de sus corazones. Pero si vemos realmente el Antiguo Testamento nos muestra un ideal de igualdad entre mujeres y hombres. Por ejemplo, Génesis 1.27, Dios los creó a su imagen, varón y hembra. 2.24 dice, por tanto el hombre dejará al padre y a la madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Éxodo 20.12 dice, honra a tu padre nada más, no, honra a tu padre y a tu madre. Y vemos bastantes ejemplos en Éxodo 21.15, Deuteronomio 5.16 y muchos ejemplos en la parte teológica que nos demuestran la igualdad del hombre y la mujer en el Antiguo Testamento. En la parte histórica vemos como el Antiguo Testamento también está lleno de un sinnúmero de referencias a grandes mujeres que sirvieron al Señor. Tenemos a Sara, a Rebeca, a Raquel, Lea, Tamar, a las parteras hebreas, Cifra y Fua, que salvaron a los niños egipcios, a la princesa egipcia que rescató a Moisés, a las hijas de Jetro, en este caso incluida Séfora. Tenemos a las hijas de Zelofenat, que ya vamos a hablar más adelante de ellas si llegamos a tocar un poco más el tema. Débora, Ruth, Noemí, Abigail, etcétera, etcétera. Esther, vemos la mujer virtuosa de Proverbios 31. Vemos que en la parte histórica la mujer no estuvo relegada, también tuvo un papel activo en el Antiguo Testamento. Y en la parte legal
vemos que de la misma manera las leyes, aunque muchas veces uno ve ciertas leyes, uy, mira, esta ley oprime a la mujer, realmente estas leyes fueron hechas para proteger a las mujeres. Precisamente, muchas de estas leyes fueron hechas para proteger a la mujer en una cultura en que realmente tenía mucho de lo que era el antiguo Oriente Medio. Recordemos que los judíos acaban de salir de la nación de Egipto y iban a entrar a la nación de Canaán, así que ellos estaban rodeados de una cosmovisión muy distinta a la cosmovisión que tenemos ahora y por eso se dieron ciertas leyes para ellas. Una ley que por lo general acusan en este caso al judaísmo, a la ley de Moisés, de ser machista, es el caso de la impureza ritual de las mujeres. Dice, mira, la mujer es impura cuando menstrua, pero como el hombre no menstrua, el hombre no es impuro. Pero esto es mentira, porque el hombre también tenía leyes sobre impureza y entre esas leyes eran cuando eyaculaba, o sea, cuando el hombre tuviera flujo de semen, ellos tenían su propia impureza. Realmente hay una imparcialidad de género y dicen, mira, cuando la mujer da luz a un niño, tiene que guardarse de su impureza 40 días, una semana y 33 días. Pero cuando nace una niña, se tiene que guardar 80 días. Mira que hay opresión hacia las mujeres. Pero realmente hay muchas explicaciones plausibles. Una de las posibilidades es cuando una mujer da luz a otra niña, hay mayor sincronización de estrógenos en la niña y las niñas también pueden sangrar, así como las mujeres sangran. Y recordemos que el mandato es por la impureza ritual, no impureza de pecado, impureza ritual, en este caso por el sangrado. Se ve algo lógico que sean 80 días, 40 por la mujer y 40 por la hija. Entonces, realmente estas leyes no es que fueran en contra de la mujer, sino que muchas veces estas leyes se fueron dadas para proteger precisamente a las mujeres. Otros acusan el hecho de que la mujer no podía participar del sacerdocio. Mira, los hombres son sacerdotes, pero las mujeres no. Realmente muchas personas fueron restringidas. ¿Quiénes eran sacerdotes? Levitas y de la línea de Aarón. Los extranjeros no podían ser sacerdotes, o sea, era un grupo reducido. Y en principio Dios invitó a todos a ser sacerdotes. Dios quería que tanto mujeres como hombres fueran sus sacerdotes, pero no quisieron subir con Moisés a la montaña. Cuando ya Moisés baja, pues queda un sacerdocio solo para hombres. Pero en el Nuevo Testamento no es así. Dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y no le dice solo a los hombres, tanto mujeres como hombres son sacerdotes del Señor. Amén. Así es, Kevin. Bueno, te tengo una buena noticia. El público está interactuando, así que por ahora tenemos 2 preguntas más. Tenemos una pregunta de Carmen Chávez. ¿Por qué hoy en día no hay diaconisas, Kevin? Yo creo que hay muchas diaconisas, solo que no tienen el nombre puesto. La palabra diaconisa, como decía, viene del griego diáconos y quiere decir servidora o administradora. La misma hermana Carmen es una diaconisa allá en la iglesia de Pizulí. Hoy en día, y sobre todo en la iglesia de Cristo, tenemos mucho miedo de colocar títulos. Por ejemplo, en Venezuela no se habla del pastor, no se habla del diácono. ¿De qué se habla? Del predicador. El predicador a secas. Independientemente, puede estar pastoreando la iglesia, puede ser un diácono de la iglesia, pero solamente se habla de predicador. Yo creo que hoy en día no se habla de diaconisa, es porque tenemos miedo a los títulos. En la iglesia de Cristo tenemos pastores en muchas iglesias, pero queremos diferenciarnos de los movimientos evangélicos, entonces no utilizamos el título pastor. Entonces, muy probablemente no tenemos el título de diaconisa porque tenemos miedo a los títulos. Gracias, Kevin. Bueno, esperamos nuevamente, así como la hermana Carmen y más personas están participando con sus preguntas, pueden dejar sus preguntas ahí en los comentarios sin pena. Y tenemos una última pregunta, Kevin, de Katiuska Fernández, que dice, ¿la mujer puede opinar actualmente en la iglesia o puede opinar en la congregación? Por supuesto que sí, porque no podría. Incluyendo en público. ¿Ella pudiera opinar en público? Ve, en las cuestiones eclesiales si vemos cierto tipo de orden, y lo vemos en 1 Corintios 14, en donde dice a la mujer calla en la congregación. Lo que muchas veces la gente no analiza de 1 Corintios 14 es que también se mandó a callar a los profetas y también se mandó a callar a los que hablaban lengua. Lo que vemos en 1 Corintios 14 es un desorden
en la iglesia. Entonces, si estamos teniendo, por ejemplo, una enseñanza bíblica, llámese sermón, y en este caso no está permitido en ese sermón la participación de nadie, pues sea mujer o hombre que participe, cualquiera de los dos van a ser irreverentes, no solamente la mujer. Ahora, si tenemos un estudio abierto, como en el caso de este que estamos viendo ahora, o como son los estudios que en la Iglesia de Cristo hacemos antes de la prédica, allí pueden participar tanto mujeres como hombres, siempre y cuando sea una pregunta adecuada, acorde con lo que se está estudiando. Entonces, sí, la mujer en ese caso sí puede participar, sí puede intervenir y sí puede preguntar. Creo que, bueno, este tema se extiende mucho más, ¿no? Cuanto a esta parte de la mujer si puede o no opinar, o es cierto que muchas veces hasta en nuestro propio contexto se tiende en algunas ocasiones a relegar a la mujer, ¿no? Pero bueno, bastante interesante, Kevin, muchas gracias por la respuesta y muchas gracias a todos ustedes los que han estado viendo y escuchando el día de hoy esta transmisión en vivo. Les recordamos que vamos a estar Dios mediante todos los viernes a las 6 de la tarde. Y si ustedes desean hablar o tienen la intriga acerca de un tema aquí en este en vivo, o luego quedará la grabación publicada en la página de la Key Internacional, ustedes pueden comentarnos ahí acerca de algún tema que quisiera que habláramos para el próximo en vivo. Así que de antemano, muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Y Kevin, para que nos despidas en oración. Oremos. Papito bueno, Dios amado y celestial, Padre, agradecemos, Señor, tu bondad, Padre, tu infinita misericordia, Padre. Y, Señor, las barreras que has roto, Señor, los paradigmas que has roto, Padre. Como nos has enseñado, Padre, que tu salvación, Padre, fue extendida, Señor, a mujeres y a hombres, Señor. Y aunque en la economía de Dios tenemos distintos roles, Señor, en cuanto a dignidad, Señor, somos iguales para ti, Señor. Y que como hombres, Padre, comprendamos todo, Señor, que a la mujer debemos amarla, Señor, respetarla, Padre, y protegerla, Señor. Que comprendamos, Señor, lo que tú, Señor, nos has dado, Señor. Te pedimos perdón, Padre, si no hemos comprendido eso, Señor, si hemos desechado, Padre, el papel importante que tienen las mujeres para tu iglesia, Padre. Te damos gracias, Señor, por lo que nos enseñas mediante tu palabra, Señor, porque nos revelas, Señor, y nos enseñas cada día, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos que te quedes con nosotros, Padre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga en gran manera y nos vemos el Viernes. próximo viernes.